El día de mi divorcio, mi marido apareció con su amante en el tribunal, pero nunca imaginó que yo llegaría con su hermano. El sonido de los tacones de Sofía resonaba con firmeza en el suelo de mármol del tribunal. No había lágrimas en sus ojos, ni rastro del dolor que la había consumido durante meses. Hoy no era un día de derrota, sino el comienzo de su renacimiento. Pero al abrir las puertas de la sala, su estómago se revolvió al ver a Martín, su esposo infiel, tomándole la mano a Lorena, la mujer con quien la había traicionado. Él sonreía con una arrogancia insoportable, como si estuviera a punto de firmar un contrato ventajoso en lugar de un divorcio. Pero lo que Martín no imaginaba era que Sofía no había llegado sola. Nicolás, el hermano mayor de Martín, estaba junto a ella, sosteniéndole la mano con la misma firmeza con la que un general sostiene su espada antes de la batalla. El murmullo en la sala fue inmediato. Martín, que hasta ese momento se veía relajado y confiado, endureció el rostro. Sus ojos pasaron de la sorpresa a la ira en cuestión de segundos. No entendía qué estaba ocurriendo, pero una cosa era segura, no le gustaba nada. Lorena, a su lado, se removió incómoda, como si de repente se diera cuenta de que su posición no era tan segura como creía. El juez llamó a ambas partes a sentarse, pero el aire estaba cargado de tensión. Sofía lo sintió en la forma en que Martín apretaba la mandíbula, en la manera en que sus manos se cerraban en puños. Se había preparado para esto, había ensayado cada una de sus respuestas, cada una de sus expresiones. No permitiría que él la viera temblar. Martín cruzó los brazos y se inclinó hacia ella con una sonrisa sarcástica. «¿Es una broma, Sofía? No puedes estar en serio». Sofía lo miró con una calma que lo desarmó. «¿Te sorprende? Pensé que después de todo lo que hiciste, ya no te quedaba capacidad de asombro». Nicolás, hasta ahora en silencio, añadió con frialdad, «Solo vinimos a asegurarnos de que este proceso sea justo». La frase tenía un doble sentido que solo los tres entendieron. Martín sintió como una gota de sudor le resbalaba por la sien, aunque la sala estaba perfectamente climatizada. Mientras el abogado de Sofía organizaba los documentos sobre la mesa, ella recordó el momento en que descubrió la traición. No fue un escándalo, ni una escena de película con gritos y lágrimas. No. Sofía había encontrado los mensajes entre Martín y Lorena de la manera más cruel posible, en su propio teléfono, olvidado sobre la mesa de la cocina. Leer esas palabras, esos planes de futuro entre ellos, la había destrozado. Pero no había dicho nada. No le había dado el placer de verla sufrir. La sesión avanzaba con términos legales fríos y distantes, pero la batalla real estaba ocurriendo en las miradas y los gestos. Lorena se aferraba a la mano de Martín con más fuerza de la necesaria, como si temiera que él se evaporara en cualquier momento. Sofía, en cambio, no necesitaba demostrar nada. Ella ya no pertenecía a ese mundo de mentiras y promesas rotas. Estaba ahí para cerrar un ciclo, pero también para empezar otro. Y entonces, en el momento en que el juez hizo una pausa, Sofía sintió su teléfono vibrar. Un mensaje apareció en la pantalla. Solo 2 líneas. 2 líneas que podrían cambiar el rumbo de todo. Lo leyó y una sonrisa apenas perceptible apareció en sus labios. Nicolás, atento a cada uno de sus gestos, arqueó una ceja. «Buenas noticias», murmuró él. Sofía asintió sin apartar la vista de Martín. El sonido del papel al deslizarse por la mesa de madera resonó en la sala. Eran los términos del divorcio, redactados con una precisión quirúrgica. Martín los observó con una expresión de falsa indiferencia, pero Sofía no se dejó engañar. Conocía cada uno de sus gestos, cada mínimo cambio en su postura. Estaba furioso, aunque intentara ocultarlo. «No te preocupes, Sofía», dijo con una sonrisa socarrona. «Saldrás de esto con lo justo, y sin un centavo más». Sofía no respondió. No necesitaba hacerlo. En cambio, deslizó sus propios documentos sobre la mesa. Nicolás, a su lado, no apartaba la vista de Martín, como si estuviera midiendo cada una de sus reacciones. Martín hojeó los papeles con lentitud y, por primera vez en toda la mañana, su expresión cambió. Su mandíbula se tensó. Había algo en esos documentos que no esperaba. Sofía mantuvo la compostura, pero por dentro saboreaba el momento. Era solo el comienzo de un juego que Martín aún no sabía que estaba perdiendo. Mientras el abogado de Sofía exponía los términos, Lorena removió su asiento y susurró algo en el oído de Martín. Él apenas la escuchó. Estaba demasiado ocupado procesando lo que acababa de leer.
¿de dónde sacaste esto?, murmuró, levantando la vista hacia Sofía. Ella entrelazó los dedos sobre la mesa y respondió con serenidad. No subestimes mi capacidad para ver más allá de lo evidente. Nicolás, hasta ahora en silencio, decidió intervenir. Pensé que después de tantos años habrías aprendido a no apostar en contra de Sofía, hermano. Su tono era casi amigable, pero Martín lo conocía demasiado bien para caer en la trampa. Sabía que Nicolás nunca había estado realmente de su lado. Durante toda su vida, su hermano mayor había sido una sombra incómoda, alguien que siempre estaba ahí para señalar sus errores y dejar claro que jamás lo respetó. Pero verlo ahora, del lado de Sofía, era una traición que le costaba digerir. El juez hizo una pausa en la audiencia, permitiendo un receso de 15 minutos. Martín se levantó con brusquedad, tomando a Lorena del brazo y arrastrándola fuera de la sala sin decir palabra. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Sofía y Nicolás se quedaron sentados, observando cómo la puerta se cerraba tras ellos. Está perdiendo el control, comentó Nicolás en voz baja. Sofía asintió. Y cuando Martín pierde el control, comete errores. Fuera de la sala, en un pasillo desierto del tribunal, Martín sujetó a Lorena por los hombros. ¿Sabías algo de esto?, preguntó entre dientes. Ella negó con la cabeza, visiblemente nerviosa. No, Martín, te juro que no. Pero él no parecía convencido. Había algo en su mirada que indicaba que comenzaba a sospechar de todo y de todos. Mientras tanto, Sofía sacó su teléfono y revisó el mensaje que había recibido antes. Una nueva pista, una pieza clave que podría acelerar su plan. Nicolás, que observaba su expresión con atención, se inclinó levemente hacia ella y preguntó en voz baja, ¿qué dice? Sofía deslizó el dedo por la pantalla y luego lo miró con una media sonrisa. Que la partida acaba de empezar. El aire en la sala del tribunal se volvía más pesado con cada minuto que pasaba. Sofía mantenía la compostura, pero dentro de su mente, una tormenta de recuerdos se desataba sin piedad. La primera vez que vio a Martín, la forma en que la conquistó con promesas de un futuro sólido, con palabras que ahora sonaban huecas. Él la había hecho creer en un amor inquebrantable, en un destino compartido. Y sin embargo, ahí estaban, sentados en lados opuestos, como dos desconocidos a punto de romper el último lazo que los unía. Martín, por otro lado, se removía en su asiento. La presencia de Nicolás a su lado no solo lo irritaba, lo devoraba por dentro. La historia entre ellos siempre había sido una cuerda tensa. De niños, competían por la atención de su padre. De adultos, por el respeto en los negocios. Pero esto era una traición distinta. Sofía no era solo una exesposa, era el símbolo de todo lo que él había dado por sentado y que ahora estaba perdiendo. Qué ironía, pensó Sofía mientras bajaba la mirada hacia el anillo de matrimonio que todavía llevaba puesto. No por nostalgia, sino por estrategia. Sabía que aún quedaban cartas por jugar, y cada movimiento debía ser calculado. Miró de reojo a Martín, quien intentaba demostrar calma, pero el temblor en sus dedos al tocar el borde de la mesa lo delataba. ¿Aún lo extrañas? La voz de Nicolás la sacó de sus pensamientos. No era una pregunta con burla, sino con una curiosidad genuina. Sofía giró lentamente el rostro hacia él y exhaló, casi en un susurro, extraño a la mujer que era antes de él. Nicolás asintió, comprendiendo mejor de lo que ella imaginaba. El juez hizo una pausa en la audiencia, permitiendo unos minutos de receso. Sofía se levantó con calma, caminando hacia el pasillo. Sentía la mirada de Martín clavada en su espalda. En otro tiempo, esa mirada la habría hecho dudar, le habría arrancado preguntas como, ¿y si me estoy equivocando, y si aún queda algo que salvar? Pero ese tiempo había terminado. Ahora, cada paso que daba era un paso más lejos de él, un paso más cerca de su propia liberación. Martín no soportó más. Se puso de pie y la siguió, alcanzándola en un rincón del pasillo donde nadie más escuchaba. ¿Qué es lo que quieres, Sofía? Su voz tenía un matiz que oscilaba entre la súplica y la amenaza. Sofía lo miró sin pestañear. Lo que siempre debía haber tenido, justicia. Sofía se reclinó en su asiento, con los ojos fijos en Martín, pero su mente estaba muy lejos de esa sala.
El mensaje que acababa de recibir confirmaba algo que sospechaba, pero que aún no había podido probar. Martín no solo la había traicionado en el amor, sino también en los negocios. Los documentos que Nicolás había conseguido demostraban que Martín había desviado dinero de la empresa para abrir un negocio propio, con Lorena. La ironía le supo amarga. No solo la engañaba con ella, sino que usaba lo que con tanto esfuerzo habían construido juntos para financiar su nueva vida. La rabia se arremolinó en su pecho, pero Sofía la contuvo. No era el momento de perder el control. No todavía. Martín aún creía que tenía la ventaja, que este divorcio no era más que un trámite para cerrar un capítulo de su vida sin consecuencias. Lo que él no sabía era que Sofía no estaba ahí solo para firmar unos papeles. Estaba ahí para arruinarlo. Para asegurarse de que cada traición tuviera su precio. Mientras el abogado de Martín hablaba con el juez, Nicolás se inclinó hacia ella y le susurró: «Lo tenemos acorralado». Sofía apretó los labios en una sonrisa mínima. «Aún no. Pero pronto». Nicolás la observó con una mezcla de admiración y cautela. La mujer que tenía al lado no era la misma que años atrás había visto sonreír con ilusión al hablar de Martín. Esta Sofía era distinta. Más fuerte. Más peligrosa. En el otro extremo de la mesa, Martín notó el intercambio y frunció el ceño. Había algo en la postura de Sofía que lo inquietaba. No se veía derrotada, no se veía vencida. Al contrario, tenía la expresión de alguien que estaba disfrutando el juego. Y eso lo puso en alerta. Miró de reojo a Lorena, que no dejaba de enredar sus dedos con nerviosismo. «¿Qué te pasa?», susurró con molestia. «Nada», respondió ella, pero evitó mirarlo a los ojos. La audiencia continuó con términos legales que a Sofía ya no le importaban. Su verdadera batalla ocurría en otro campo. Cada pieza de información que había conseguido era un arma, y pronto las usaría todas. Nicolás deslizó un sobre por debajo de la mesa y lo dejó frente a ella. Esos son los documentos que confirman las transferencias de dinero a cuentas extranjeras. Todas a nombre de Martín y Lorena. Sofía deslizó un dedo sobre el borde del sobre, sintiendo el peso de lo que tenía en sus manos. Era su boleto a la venganza. La noche anterior, Sofía apenas había dormido. No por angustia, no por nostalgia, sino por estrategia. Sabía que el día de hoy marcaría un punto de no retorno. La información que Nicolás le había proporcionado era una bomba de tiempo y ella tenía en sus manos la decisión de cuándo detonarla. Se miró en el espejo antes de salir de casa. Su reflejo no mostraba a una mujer rota, sino a alguien dispuesta a recuperar lo que le pertenecía. Al llegar al tribunal, vio a Martín esperándola con los brazos cruzados. Su expresión era la de alguien que aún se creía intocable. «Qué puntual», Sofía murmuró con su sonrisa arrogante. Ella ni siquiera parpadeó. «No me gusta perder el tiempo, Martín. Y menos con personas como tú». Nicolás, que venía unos pasos detrás, se colocó a su lado, sin decir nada, pero su presencia hablaba por sí sola. La sesión avanzó entre tecnicismos legales, pero la verdadera batalla se libraba en las miradas y los silencios. Martín seguía confiado, hasta que su abogado le susurró algo al oído y su expresión se endureció. Algo estaba mal. Lo sintió en la tensión de su mandíbula, en la manera en que su mirada se oscureció. Sofía sabía lo que había pasado. Su abogado acababa de informarle que había una investigación financiera en curso, y que ella tenía algo que ver con eso. Martín la miró fijamente, como si intentara descifrarla. Pero Sofía no tenía intención de darle respuestas. Se limitó a arquear una ceja y sonreír apenas. ¿Problemas, Martín?, preguntó con fingida inocencia. Nicolás ahogó una carcajada. Martín apretó los dientes, sintiendo como el suelo comenzaba a moverse bajo sus pies. Mientras la audiencia continuaba, Sofía sacó su teléfono y abrió un mensaje que acababa de recibir. Su abogado le confirmaba que las pruebas sobre las cuentas ocultas de Martín ya estaban en manos de las autoridades. La caída había comenzado. Ahora solo quedaba ver cuánto tardaría en darse cuenta de que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Martín salió del tribunal sin decir una palabra, con el teléfono aún en la mano y el ceño fruncido. Sofía lo vio alejarse y no pudo evitar sentir una satisfacción silenciosa. Sabía que la llamada que había recibido no era una cualquiera. Era el principio de su fin. Nicolás, a su lado, la miró con una mezcla de aprobación y diversión. «Creo que acaba de darse cuenta de que no eres la mujer sumisa que imaginaba», comentó. Sofía sonrió de lado.
Que se acostumbre. Esto apenas empieza. Mientras tanto, Lorena lo alcanzó en el pasillo, con expresión preocupada. ¿Qué pasa, Martín? Él le lanzó una mirada de advertencia antes de soltar un bufido. Nos están investigando. Lorena sintió que el estómago se le revolvía. ¿Cómo que nos están investigando? ¿Quién hizo esto? Martín apretó los puños, clavando la vista en la puerta del tribunal. ¿Quién crees? Sofía regresó a su casa esa tarde y se sirvió una copa de vino. Había esperado este momento por meses. No era solo cuestión de venganza, sino de justicia. Martín la había traicionado, la había humillado y, para colmo, había intentado dejarla con las manos vacías. Pero lo que más le dolía no era la infidelidad, sino la forma en que la había menospreciado. Había creído que ella nunca se levantaría después de su traición. Qué equivocado estaba. A medida que las horas pasaban, el rumor sobre la investigación comenzó a esparcirse. Dentro de la empresa, los empleados empezaban a murmurar en los pasillos. Algunos socios clave hicieron llamadas discretas para saber qué tan grave era la situación. Martín intentó calmar a todos, asegurando que era solo un malentendido, pero Sofía sabía que las grietas en su imperio ya eran visibles. En una reunión de emergencia con su abogado, Martín exigió respuestas. Quiero saber exactamente qué tiene Sofía contra mí. El abogado, con expresión tensa, deslizó unos documentos sobre la mesa. Los registros bancarios que alguien filtró muestran transferencias sospechosas a cuentas en el extranjero. Si no aclaramos esto rápido, podrías enfrentar cargos. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no puede estar pasando. Sofía extendió los documentos sobre la mesa de su sala y los examinó con paciencia. Cada cifra, cada transacción, cada firma era una pieza más del rompecabezas que terminaría por sepultar a Martín. Pero lo que más le intrigaba no era la información en sí, sino la pregunta evidente, ¿quién se la había enviado? Dentro de la empresa de Martín, alguien quería verlo caer. Y ese alguien acababa de darle un arma poderosa. Mientras tanto, en la oficina central de la compañía, Martín luchaba por mantener el control. Desde que el rumor de la investigación se filtró, las reuniones con inversionistas se habían vuelto tensas. Los empleados lo miraban con recelo, los directivos se mostraban cautelosos. Lorena intentaba tranquilizarlo, pero él apenas la escuchaba. Sabía que Sofía estaba detrás de esto. Y lo peor de todo es que no tenía idea de cuánto sabía ella realmente. Esa noche, Sofía y Nicolás se reunieron en un restaurante discreto. Habían aprendido a moverse con cautela, sabiendo que Martín podía intentar cualquier cosa. Nicolás desplegó sobre la mesa un nuevo expediente. Aquí están los nombres de los principales accionistas que han empezado a dudar de Martín, explicó. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos hacer que le retiren su apoyo. Sofía tomó el documento y lo hojeó con calma. Entonces es momento de empujar un poco más. La oportunidad llegó más rápido de lo que imaginaban. Una semana después, Martín organizó una cena de gala para tranquilizar a sus inversionistas y demostrar que todo estaba bajo control. Un evento lujoso, con invitados cuidadosamente seleccionados. Pero lo que no esperaba era que Sofía también apareciera, acompañada de Nicolás. Cuando los vio entrar, sintió que la sangre se le helaba. No solo porque Sofía estaba radiante y segura de sí misma, sino porque Nicolás caminaba a su lado con una familiaridad que le resultaba insoportable. Los murmullos no tardaron en esparcirse por el salón. Algunos inversionistas, intrigados, se acercaron a saludar. Sofía, qué sorpresa verte aquí, dijo uno de ellos. Ella sonrió con la tranquilidad de quien tiene el control. No podía perderme una noche tan importante para la empresa. Martín apretó la mandíbula. Sabía que Sofía estaba jugando con su mente, pero lo peor era que no entendía qué más tenía planeado. Y luego, justo en el momento en que iba a acercarse a confrontarla, recibió una llamada que lo dejó paralizado. El contrato más importante que había estado negociando durante meses, acababa de ser cancelado. Y no había duda de quién estaba detrás de eso. Martín dejó caer el teléfono sobre la mesa con tanta fuerza que varios invitados voltearon a verlo. No podía creerlo. El contrato con una de las empresas más grandes del sector había sido anulado sin previo aviso. Intentó marcar de nuevo, pero la llamada iba directo al buzón. Su respiración era errática. Esto no podía estar pasando. No a él. No después de todo lo que había construido.
Pero al levantar la vista y ver a Sofía conversando con uno de los inversionistas más influyentes de la sala, lo entendió. Sofía no solo estaba ahí para provocarlo. Estaba ahí para destruirlo. Mientras tanto, Lorena observaba todo desde una esquina del salón. Algo dentro de ella empezaba a fracturarse. No era estúpida. Sabía que Martín estaba perdiendo el control. Y sabía también que cuando él se sentía acorralado, se volvía impredecible. En los últimos días, su actitud había cambiado. Estaba más irritable, más agresivo. La mirada que le dirigió esa noche le heló la sangre. Por primera vez, sintió que había cometido un error al estar a su lado. Sofía, en cambio, disfrutaba del espectáculo con una calma impecable. Nicolás, siempre atento, se inclinó hacia ella. ¿Crees que lo sospecha?, preguntó en voz baja. Sofía tomó un sorbo de su copa antes de responder. Sabe que soy yo, pero no tiene idea de hasta dónde llega mi plan. Nicolás sonrió. Entonces prepárate. Porque cuando se dé cuenta de que está perdiendo, va a reaccionar. Y tenía razón. Minutos después, Martín irrumpió en la conversación que Sofía mantenía con los inversionistas. ¿Podemos hablar a solas?, espetó entre dientes. Sofía lo miró con fingida sorpresa. ¿Aquí? ¿Ahora? No creo que sea el mejor momento. Martín la tomó del brazo, pero antes de que pudiera moverla, Nicolás ya estaba a su lado. No la toques, advirtió en un tono bajo, pero letal. Martín lo miró con furia, pero soltó a Sofía al instante. Sabía que Nicolás no era un hombre con quien valiera la pena enfrentarse. Más tarde esa noche, en su penthouse, Martín caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Lorena, sentada en el sofá, lo observaba con preocupación. Martín, tenemos que pensar con calma. Él giró hacia ella con el ceño fruncido. No hay calma posible. Sofía me está quitando todo y tú solo te quedas ahí mirando. Lorena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Yo no tengo nada que ver con esto, murmuró, pero Martín ya no la escuchaba. Martín leyó la citación una y otra vez, como si el texto fuera a cambiar con solo mirarlo. Su mandíbula se tensó y sus manos se cerraron en puños. No podía permitir que esto llegara más lejos. Sabía que Sofía estaba detrás de todo, pero lo que más le inquietaba era que ella se estaba moviendo con una precisión quirúrgica. No estaba actuando por impulso, ni cegada por el rencor. No. Ella había planeado esto con paciencia, con frialdad. Y eso lo aterraba. Lorena entró a la habitación y lo encontró inclinado sobre su escritorio, con la citación arrugada en sus manos. ¿Qué es eso?, preguntó, temiendo la respuesta. Martín la miró con furia contenida. Es el principio del fin si no hacemos algo rápido. Lorena sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Martín, ¿qué es lo que Sofía tiene contra ti? Su tono era cauteloso, casi suplicante. Pero Martín solo negó con la cabeza. Demasiado. Mientras tanto, Sofía recibía la noticia de que la citación había sido entregada. Sonrió levemente y miró a Nicolás. No me malinterpretes, pero hay algo extremadamente satisfactorio en ver caer a un hombre que creía ser invencible. Nicolás rió con suavidad. Y lo mejor es que aún no ha visto lo peor. Esa misma tarde, Martín intentó reunirse con sus principales inversionistas para apaciguar la crisis. Pero el golpe fue aún peor de lo que imaginaba. La mayoría de ellos no querían ser asociados con alguien que estaba siendo investigado. No podemos arriesgarnos, Martín. La reputación de la empresa está en juego, le dijeron sin rodeos. Uno a uno, los apoyos que siempre había dado por sentados comenzaron a desaparecer. Lorena, por su parte, empezó a cuestionarse su lugar en todo esto. Había dejado todo por Martín, su reputación, su trabajo, incluso su dignidad. Pero ahora, sentada sola en su departamento, comenzó a preguntarse si había apostado por el hombre equivocado. Y lo peor de todo es que tenía la extraña sensación de que Sofía lo había sabido desde el principio. Esa noche, mientras Martín intentaba maquinar su siguiente movimiento, su teléfono sonó. Era su abogado. Tenemos un problema, Martín, dijo al otro lado de la línea. Las pruebas en tu contra son demasiado sólidas. Si no encontramos una salida pronto, podrías enfrentarte a consecuencias legales. Martín sintió que la habitación giraba a su alrededor. Nunca en su vida había estado tan cerca de perderlo todo. Martín se despertó esa mañana con una sensación que le resultaba desconocida, la incertidumbre.
Siempre había estado al mando, siempre había sido el hombre que tenía el control de cada situación. Pero ahora, la sensación de que todo se desmoronaba a su alrededor se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. Miró su teléfono. Ningún mensaje de los inversionistas, ninguna llamada de sus socios. El silencio era peor que cualquier respuesta. En la empresa, el caos comenzaba a instalarse. Los rumores sobre la investigación financiera de Martín se esparcieron como pólvora, y los empleados murmuraban en los pasillos. Algunos comenzaban a enviar currículums a la competencia, temiendo que la compañía colapsará. Sofía, en cambio, observaba todo desde la distancia, con la tranquilidad de quien sabe que su enemigo está al borde del abismo. Nicolás llegó a su oficina con un café en la mano y una expresión de satisfacción. Uno de los principales inversionistas ha retirado su apoyo a Martín, informó. Sofía levantó la vista con interés. ¿Y cómo lo convenciste? Nicolás sonrió. Le mostré las pruebas de su incompetencia. No fue difícil. Sofía tomó un sorbo de su café y asintió. Bien. Pero aún falta el golpe final. Mientras tanto, Lorena comenzaba a vivir su propio infierno. El glamour de ser la nueva mujer de Martín estaba desapareciendo. Él ya no la miraba con la misma devoción, ya no le prometía un futuro brillante. Ahora solo era un hombre furioso y desesperado, buscando una forma de salir del agujero en el que se estaba hundiendo. Y ella empezaba a preguntarse si ese sería también su destino. Martín convocó una reunión urgente con su equipo legal. Necesito detener esto antes de que se salga de control, exigió. Pero su abogado no tenía buenas noticias. Martín, los documentos en tu contra son demasiado sólidos. Si Sofía decide usarlos, no hay forma de frenar la investigación. Martín sintió como su corazón martilleaba en su pecho. Por primera vez en su vida, estaba atrapado sin una salida clara. Lorena despertó esa mañana con un peso en el pecho. La tensión en la casa era insoportable. Martín ya no era el hombre seguro y dominante que la había seducido con promesas de éxito y estabilidad. Ahora era una sombra de sí mismo, encerrado en su oficina, sumido en llamadas desesperadas y en reuniones con abogados. Pero lo que más la inquietaba no era su actitud, sino el miedo que veía en sus ojos. Mientras él estaba ausente, Lorena comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto. Facturas escondidas en cajones, documentos con cifras que no cuadraban, llamadas telefónicas que Martín contestaba con un tono inquieto y cortaba bruscamente cuando ella se acercaba. Algo no estaba bien. Y por primera vez, comenzó a preguntarse si Sofía tenía razón desde el principio. La gota que colmó el vaso llegó cuando, hurgando entre unos papeles en busca de un contrato que Martín le pidió, encontró un documento bancario a su nombre, con transferencias que ella nunca había autorizado. Su corazón latió con fuerza. Su nombre estaba ligado a cuentas en el extranjero, a movimientos de dinero sospechosos. Martín la había utilizado como fachada para sus negocios turbios. Lorena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se dejó caer en una silla, con los documentos temblando en sus manos. No puede ser, esto no puede ser real, murmuró. Pero lo era. Martín no solo la había metido en su vida como amante, sino que la había convertido en su cómplice sin que ella lo supiera. Esa noche, cuando Martín llegó a casa, ella lo esperó en la sala con los papeles en la mano. ¿Qué es esto, Martín?, preguntó con voz tensa. Él la miró y, por un instante, su expresión fue de sorpresa. Pero rápidamente la cambió por una sonrisa forzada. No es nada. Solo papeleo. No te preocupes por eso. Lorena negó con la cabeza. No me mientas. Mi nombre está en estas transacciones. ¿Qué hiciste? Martín suspiró y se pasó una mano por el cabello. No es lo que piensas, dijo con tono cansado. Solo necesitaba mover algunos fondos y confiaba en ti. Lorena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Confiabas en mí o solo me usaste? Martín no respondió. Y en ese silencio, Lorena tuvo su respuesta. Sofía observó la pantalla de su teléfono con incredulidad. Nunca en su vida imaginó recibir una llamada de Lorena, y menos en ese tono. Algo en su voz había sonado roto, como si el mundo que ella misma había ayudado a construir junto a Martín se estuviera desmoronando. A pesar de la sorpresa, Sofía no titubeó. Dime dónde y cuándo, respondió con frialdad. Horas más tarde, se encontraron en un café discreto, lejos de las miradas curiosas. Lorena llegó con gafas oscuras y un abrigo grande, como si tratara de esconderse del mundo. Se sentó frente a Sofía y,
Por primera vez, no había arrogancia en su mirada. Sé que no tienes motivos para confiar en mí, comenzó con voz temblorosa. Pero necesito tu ayuda. Sofía entrecerró los ojos. ¿Ayuda? Después de todo lo que hiciste. Después de cómo te burlaste de mí al lado de Martín. Lorena tragó saliva, sintiendo el peso de sus propias decisiones. Lo sé. Fui una idiota. Me dejé cegar por su encanto, por sus promesas. Pero ahora entiendo que todo era una mentira. Sacó los documentos de su bolso y los deslizó sobre la mesa. Martín usó mi nombre para ocultar dinero. Si esto sale a la luz, yo también podría caer. Sofía tomó los papeles y los revisó en silencio. No se sorprendió. Sabía que Martín era capaz de cualquier cosa, pero verlo tan claro en documentos firmados era otra historia. Así que ahora que te diste cuenta de que también te traicionó, vienes a mí, murmuró con una sonrisa irónica. Qué conveniente. Lorena bajó la cabeza. No quiero que me perdones. Solo quiero salir de esto antes de que sea demasiado tarde. Nicolás, quien estaba sentado a unas mesas de distancia vigilando el encuentro, se acercó con calma. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó con dureza. Lorena levantó la vista y respondió con voz firme. Porque si Martín cae, yo también me hundiré con él. Y no pienso permitirlo. Martín estaba decidido a recuperar el control. A pesar de la investigación en su contra y la creciente desconfianza de sus inversionistas, organizó una lujosa gala para limpiar su imagen. Quería demostrar que todo estaba bajo control, que seguía siendo el hombre poderoso y exitoso que todos conocían. Invitó a empresarios influyentes, políticos y prensa. Sería su gran jugada para desmentir los rumores y reafirmar su posición. Pero no contaba con que Sofía también asistiría. Cuando ella cruzó la entrada del imponente salón de eventos, las conversaciones se detuvieron por un instante. Sofía no solo estaba radiante, sino que no llegó sola. Nicolás la acompañaba, con una seguridad que no dejaba lugar a dudas sobre de qué lado estaba. Lorena también estaba allí, aunque esta vez no del brazo de Martín, sino moviéndose entre los invitados con una expresión diferente, como si estuviera esperando el momento exacto para actuar. Martín vio a Sofía y sintió que su estómago se revolvía. No la había invitado, pero su presencia ya estaba causando revuelo. ¿Qué demonios hace aquí?, murmuró entre dientes, pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los inversionistas se le acercó con interés. Martín, qué sorpresa ver a Sofía aquí. Me pregunto si eso significa que están reconsiderando las negociaciones. Martín sintió que la sangre le hervía. Negociaciones. Esa palabra le indicó que algo se estaba moviendo a sus espaldas. Mientras los invitados disfrutaban de la velada, Nicolás se acercó al estrado con una copa en la mano y tomó el micrófono con naturalidad. Señoras y señores, comenzó con voz firme. Esta noche es importante porque marca el inicio de una nueva era en el mundo empresarial. Martín frunció el ceño. No entendía qué estaba pasando, pero su instinto le gritaba que algo iba mal. Sofía avanzó con gracia hasta colocarse junto a Nicolás. Así es, continuó ella. Y me alegra anunciar que he decidido formar parte de una nueva alianza estratégica. Una alianza con un socio en el que realmente confío. El murmullo entre los asistentes aumentó. Martín sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Una alianza? Sofía estaba cerrando acuerdos frente a sus propios inversionistas, en su propia fiesta. Sus dedos se cerraron en un puño, pero se obligó a mantener la compostura. Debe ser un malentendido, se dijo a sí mismo. Sin embargo, al ver a Nicolás tomando la palabra con tanta naturalidad, entendió que esto era una emboscada. El salón se llenó de murmullos. Algunos inversionistas se acercaron a Sofía, interesados en su anuncio. ¿De qué se trata esta nueva alianza?, preguntaron con curiosidad. Sofía le sonrió con cortesía. Lo sabrán muy pronto. Solo puedo adelantarles que será una inversión segura, a diferencia de otras que parecen estar en peligro. Las palabras fueron un dardo directo a Martín. Su mandíbula se tensó. Lorena, quien hasta entonces había permanecido en las sombras, observaba a Martín con una mezcla de miedo y satisfacción. Sabía que ese era el momento en el que él se daría cuenta de que ya no tenía control sobre nada. Se acercó a él y murmuró con cautela, deberíamos irnos. No te conviene hacer un escándalo aquí. Pero Martín la apartó de un manotazo. Tú cállate, gruñó, sin importarle que algunos invitados voltearan a verlos. Sofía y Nicolás intercambiaron una mirada.
Lo tenían justo donde querían. Nicolás alzó la copa y sonrió. Brindemos por las nuevas oportunidades y por el futuro que nos espera. Todos aplaudieron y bebieron. Todos menos Martín, que sentía que su mundo se tambaleaba. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de su abogado. Mañana recibirás una nueva notificación. La investigación avanza más rápido de lo que pensábamos. Habrá consecuencias. Martín sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Sabía exactamente lo que significaba. Martín no pegó un ojo en toda la noche. Caminaba de un lado a otro en su penthouse, con el teléfono en la mano, esperando una llamada que nunca llegaba. Sus inversionistas estaban en duda, su reputación se desmoronaba y ahora Sofía no solo lo estaba destruyendo públicamente, sino que lo hacía con una precisión que le helaba la sangre. Nunca la había visto tan fuerte, tan segura, tan peligrosa. Lorena lo observaba desde el otro extremo de la sala, con los brazos cruzados. Ya no sentía lástima por él. Solo miedo. Martín, tienes que hacer algo, murmuró, pero él la ignoró. Sus pensamientos estaban en otra parte. Buscaba una salida, pero cada camino que exploraba lo llevaba al mismo destino, su ruina. No voy a dejar que Sofía me gane, masculló entre dientes. Desesperado, marcó el número de uno de sus socios más cercanos. Necesito que me respaldes, exigió en cuanto el hombre contestó. Pero al otro lado de la línea solo hubo un silencio incómodo. Finalmente, su socio habló, lo siento, Martín. Nadie quiere hundirse contigo. Y colgó. Martín arrojó el teléfono contra la pared con furia. Mientras tanto, Sofía y Nicolás revisaban los últimos detalles de la investigación. Su empresa está al borde del colapso, informó Nicolás. Los bancos ya están considerando congelar sus cuentas. Sofía asintió, sin rastro de compasión en su mirada. Es hora de darle el golpe final. Martín decidió hacer su último intento, enfrentarse cara a cara con Sofía. La esperó a la salida de su oficina y cuando la vio, la interceptó. ¿Cuánto quieres para detener esto?, preguntó con los ojos inyectados de rabia. Sofía soltó una carcajada incrédula. ¿De verdad crees que esto se trata de dinero? Se acercó a él y susurró, esto se trata de justicia. Martín observó la notificación en sus manos con incredulidad. Sus cuentas estaban bloqueadas. Todo lo que había acumulado a lo largo de los años, su fortuna, su poder, su seguridad, se desvanecía como arena entre los dedos. Su primera reacción fue de furia. Golpeó la mesa con fuerza, derribando los papeles que estaban sobre ella. Pero luego vino el miedo. ¿Y si de verdad lo había perdido todo? Sin dinero, sin inversionistas y con su empresa tambaleándose, Martín hizo lo único que su orgullo le permitía, buscar a Sofía. Se presentó en su oficina sin previo aviso, irrumpiendo en la sala como una tormenta. Necesito hablar contigo, dijo con el tono autoritario de siempre. Sofía ni siquiera levantó la vista de los documentos que estaba revisando. No tengo nada que decirte, Martín. Martín cerró la puerta detrás de él y avanzó hasta su escritorio. No puedes hacerme esto, Sofía, dijo con una mezcla de desesperación y rabia. Hemos compartido una vida. ¿Sabes lo que esto significa para mí? Sofía dejó los papeles a un lado y lo miró a los ojos. Sí, Martín. Sé exactamente lo que significa perderlo todo. Porque tú me hiciste pasar por eso. Y ahora es tu turno. Por primera vez, Martín dejó caer la máscara. Su voz se quebró levemente. Puedo cambiar, Sofía. Si me das una oportunidad. Pero ella negó con la cabeza, sin rastro de duda en su mirada. No se trata de segundas oportunidades. Se trata de que entiendas que no puedes jugar con la vida de los demás y salir impune. Nicolás entró en la oficina en ese momento, su presencia como un recordatorio de que Martín ya no tenía ningún control sobre la situación. Martín respiró hondo, sintiendo que su mundo colapsaba a su alrededor. Dio un paso atrás, miró a Sofía una última vez y luego salió sin decir palabra. Por primera vez en su vida, no tenía un plan. No tenía salida. El colapso de la empresa de Martín se convirtió en noticia nacional. En cuestión de horas, su nombre estaba en los titulares de los principales periódicos y portales financieros. Martín Santamaría, de empresario exitoso a caída estrepitosa, investigación revela fraudes millonarios en su compañía, los bancos le cierran las puertas, ¿qué será del magnate arruinado? La humillación era completa. Martín apagó la televisión con un golpe seco.
No soportaba ver su nombre arrastrado por el lodo, pero no podía evitarlo. Cada noticiero, cada columna de opinión, cada red social hablaba de su ruina. Y lo peor de todo es que no tenía forma de detenerlo. Sin dinero, sin aliados y con su reputación destruida, por primera vez en su vida no era nadie. Mientras tanto, Sofía observaba todo desde su oficina. No sentía alegría ni compasión, solo una profunda sensación de justicia. Se sirvió una copa de vino y deslizó los dedos por la pantalla de su teléfono, viendo los artículos que confirmaban lo que ya sabía: Martín estaba acabado. Nicolás entró en la habitación y la miró con una sonrisa satisfecha. El imperio ha caído, dijo con tranquilidad. Sofía levantó su copa en un brindis silencioso. Lorena, por su parte, decidió alejarse de Martín antes de que la arrastrara con él. Recogió sus cosas y lo enfrentó en su penthouse. No voy a hundirme contigo, le dijo con frialdad. Me mentiste, me usaste y ahora te toca enfrentar las consecuencias solo. Martín, que apenas tenía fuerzas para responder, la vio marcharse sin hacer el menor intento de detenerla. Ni siquiera tenía energía para discutir. Pero lo peor llegó cuando Martín recibió una notificación del banco. Su última propiedad, el penthouse en el que vivía, estaba embargado. Le dieron 24 horas para desalojarlo. Martín dejó caer el teléfono y apoyó las manos en la mesa, sintiendo que todo a su alrededor se desmoronaba. No solo había perdido su empresa, su dinero y su prestigio, ahora también perdería su hogar. El tribunal estaba repleto. Periodistas, empresarios y socios de Martín ocupaban los asientos del público, ansiosos por presenciar el desenlace de uno de los escándalos financieros más comentados del año. Martín se sentó en el banquillo de los acusados con el rostro demacrado. Ya no quedaba nada del hombre arrogante y seguro de sí mismo que alguna vez había sido. Su traje, aunque impecable, parecía quedarle grande, como si se hubiera encogido con la caída de su imperio. Sofía entró al tribunal con la cabeza en alto. No sentía odio, ni venganza, solo la certeza de que la justicia estaba por cumplirse. Nicolás caminaba a su lado, firme, como lo había estado desde el principio. Ambos tomaron asiento en la primera fila, listos para presenciar el momento que Sofía había esperado durante meses, la caída definitiva de Martín. El fiscal presentó las pruebas con una precisión implacable. Documentos, transacciones ilegales, testigos clave, todo estaba sobre la mesa. Martín intentó defenderse, pero cada excusa que daba era desmontada con hechos. Su abogado sudaba mientras intentaba encontrar una grieta en el caso, pero no la había. Lorena, quien había sido citada como testigo, declaró en su contra. Martín me utilizó sin que yo lo supiera. Me hizo firmar documentos fraudulentos. Y cuando lo confronté, me dio la espalda. Martín sintió un nudo en la garganta al escucharla. En el fondo, supo que ya no tenía escapatoria. Su mayor temor no era solo la sentencia del juez, sino el hecho de que todos los que alguna vez lo rodearon ahora lo veían como lo que realmente era, un hombre vencido. El juez dio su veredicto. Martín debía responder ante la ley por sus fraudes financieros y, aunque no iría a prisión, sus bienes restantes serían subastados para pagar sus deudas. No le quedaba nada. Ni dinero, ni propiedades, ni aliados. Solo el peso de sus propios errores. Sofía salió del tribunal con la cabeza en alto, sintiendo que con cada paso dejaba atrás el peso de su pasado. La brisa le acarició el rostro, como si el universo le confirmara que había cerrado un ciclo. No se había tratado solo de justicia, sino de recuperar su dignidad, de demostrarle a sí misma que nadie volvería a pisotearla jamás. Nicolás caminaba a su lado, con la serenidad de quien siempre supo que este era el desenlace inevitable. Se acabó, murmuró él, con una leve sonrisa. Sofía tomó aire, dejando que esas palabras se asentaran en su pecho. Sí, respondió, más para sí misma que para él. Se giró ligeramente y vio la multitud de periodistas que se agolpaban a pocos metros, esperando arrancarle una declaración. Micrófonos, cámaras, flashes. Por un instante, recordó la primera vez que estuvo en una situación similar, cuando era la esposa ejemplar de Martín, la mujer detrás del empresario brillante. Pero ahora estaba ahí por un motivo distinto. Un periodista logró abrirse paso entre la multitud. Señora Velasco, ¿cómo se siente después de este veredicto? Sofía lo miró directamente a los ojos y, con una calma impecable, respondió, me siento libre. Se hizo un silencio antes de que las cámaras explotaran en destellos. ¿Quiere decir algo sobre la caída de su exmarido?, preguntó otro reportero.
Sofía se tomó un momento antes de contestar, solo que la verdad siempre encuentra su camino. Y que nadie, por más poder que crea tener, está por encima de la justicia. Mientras ella hablaba con seguridad, en la parte trasera del tribunal, Martín salía por una puerta lateral, con la chaqueta arrugada y la mirada perdida. Evitó a la prensa como si huyera de su propia sombra. Sus manos temblaban cuando encendió un cigarro, algo que no hacía desde hacía años. Ni siquiera tenía claro a dónde iba. No tenía una casa a la cual regresar, ni dinero para reconstruir su vida. Caminó sin rumbo por la ciudad, con el eco de las palabras del juez todavía retumbando en su cabeza. Al pasar frente a un escaparate, su reflejo le devolvió la mirada. No se reconoció. El hombre que alguna vez se enorgullecía de su presencia impecable ahora parecía un espectro. Nadie lo miraba con admiración, nadie lo llamaba señor Santamaría con respeto. Su teléfono sonó en su bolsillo, pero al ver la pantalla, supo que era inútil contestar. Era su abogado, seguramente con más malas noticias. Apagó el cigarro y siguió caminando, sin destino. Sofía, en cambio, llegó a su nuevo hogar con una sensación distinta. Un espacio amplio, elegante, con ventanales que dejaban entrar la luz del atardecer. Todo ahí era suyo, construido con su esfuerzo. Se quitó los tacones y caminó descalza hasta la cocina, sirviéndose una copa de vino. Sintió el frescor del vidrio en sus dedos y sonrió levemente. No era solo un triunfo legal, sino un renacimiento. Nicolás entró minutos después y le entregó un sobre. Acaba de llegar, dijo con voz calmada. Sofía lo abrió sin apuro. Dentro, los documentos certificaban que la última propiedad de Martín había sido subastada. Él ya no tenía nada. Su imperio, su dinero, su prestigio, todo había desaparecido. Sofía pasó los dedos por el papel con tranquilidad, dejando que el momento se impregnara en su memoria. «Lo lograste», murmuró Nicolás, observándola. Sofía levantó la vista y lo miró fijamente. «No. Lo recuperé», corrigió ella, con una sonrisa serena. Se llevó la copa de vino a los labios, disfrutando del sabor con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro era suyo. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales de su nuevo hogar, iluminando cada rincón con una calidez serena. Sofía se despertó sin prisas, sin la sensación de ansiedad que la había acompañado por tanto tiempo. No había más tribunales, ni estrategias, ni batallas pendientes. Se incorporó lentamente y se permitió saborear la calma. Por primera vez en años, su primer pensamiento al despertar no fue Martín, ni su traición, ni su caída. Era ella. Su vida. Su futuro. Mientras desayunaba en la terraza, su teléfono vibró con mensajes de amigos felicitándola. «Eres un ejemplo de resiliencia», decía uno. «Siempre supe que saldrías más fuerte», decía otro. Sonrió mientras bebía su café. Sabía que muchos la habían visto como una víctima cuando la noticia del divorcio estalló. Pero ella nunca lo fue. Siempre había sido una mujer fuerte, solo que antes no lo sabía. Ahora, el mundo también lo veía. Más tarde, Sofía llegó a la oficina de su nueva empresa. Los empleados la recibieron con respeto, con la admiración reservada para alguien que había luchado y vencido. Nicolás ya la esperaba en la sala de juntas. «Parece que ya te acostumbraste a ser la jefa», comentó con una sonrisa. «No me acostumbré. Siempre lo fui», respondió ella con complicidad. Nicolás rió y le ofreció una carpeta con los planes de expansión de la compañía. «¿Lista para la próxima gran jugada?», preguntó. Sofía la tomó sin dudar. «Siempre». Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Martín bajaba de un taxi frente a un modesto edificio. Había gastado sus últimos ahorros en el alquiler de un pequeño apartamento, muy lejos de la opulencia a la que estaba acostumbrado. Subió las escaleras con un suspiro pesado y abrió la puerta. Las paredes estaban desnudas, el espacio era mínimo. Se dejó caer en un sofá viejo y miró al techo. Su vida ya no tenía lujos, ni poder, ni admiración. Solo le quedaba el silencio de sus propios errores. Sofía, por su parte, pasó la tarde con Nicolás, celebrando el éxito de su nueva empresa. Habían construido algo sólido, algo real, y esta vez, lo hicieron sin mentiras, sin traiciones. Nicolás la miró con una intensidad que hizo que su corazón latiera más rápido. «Siempre supe que saldrías adelante», dijo con sinceridad. Sofía sostuvo su mirada y, por primera vez, no sintió miedo de lo que vendría después.
La vida puede dar giros inesperados, y a veces las mayores sorpresas vienen de quien menos esperamos. En medio de una ruptura, los secretos salen a la luz, las verdades se revelan y aprendemos que la confianza ciega puede tener un alto precio. Pero, ¿y si hubiera una forma de evitar todo esto incluso antes de pasar por el altar? Si quieres saber cómo una simple advertencia puede cambiar por completo el rumbo de tu historia antes de dar el sí, quiero, te he dejado aquí, en la última pantalla. Un video en el que hablaremos de una advertencia que podría hacerte replantearte tu matrimonio antes de que sea demasiado tarde. No te lo pierdas. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.